Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero. Como ya sabéis, estuve hace unas semanas en Albania, estuve visitando este fantástico país de la parte suroriental de Europa, realmente un lugar que os recomiendo, muy poco conocido, sobre todo en lo que respecta al turismo, pues está comenzando ahora a despegar y realmente uno se puede sorprender de las muchísimas cosas que puede encontrar. Leí una de las mejores descripciones, yo creo que leí en su momento sobre Albania, era la nación donde el reloj se detuvo. Y es cierto, el modo de vida nos puede recordar al que los que más o menos vivimos en el mundo occidental, al que teníamos hace unas cuantas décadas, pero en el buen sentido. De todas maneras, no me quiero extender mucho en recomendaciones y halagos hacia Albania, porque hoy de lo que vamos a hablar, ya os dije en su momento, cuando en el momento que salía con el avión prácticamente hacia Albania, que bueno, íbamos a traer algunos temas desde allí para el podcast, para hablar, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que es una nación que después de la Segunda Guerra Mundial se sumió en un proceso comunista durante bastantes décadas, e incluso hay quien piensa que todavía no ha acabado de salir muy bien, aunque es cierto que Albania a día de hoy ya es un país democrático, pero bueno, un poco se nota, ¿no? en el modo de vida. Y en este sentido pues hay muchas cosas curiosas, históricas que analizar de Albania. Hoy vamos a empezar por una de ellas. Sin ir más lejos, nos vamos a ir a uno de los edificios, de las construcciones que a uno más le pueden impresionar, ya no porque sea algo espectacular, sino por lo extraño, ¿no? Y estoy hablando de la pirámide, se conoce como la pirámide blanca de Tirana a día de hoy, o la pirámide de Tirana simplemente. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo me imagino que ya cuando hayáis visto el título del podcast habréis empezado a buscar información o fotografías de la pirámide. ¿Qué es esta pirámide? Algunos incluso piensan... Fue mi caso, ¿no? En el momento que llegué y comencé a buscar un poco la información sobre Tirana, que es la capital de Albania, por supuesto, pues comencé a buscar qué visitar, qué hay de interesante en Tirana, y siempre me aparecía la pirámide de Tirana. Y yo pensaba, bueno, me equivoqué de país, estoy en Egipto en lugar de en Tirana. Por cierto, ya sabéis que Egipto también lo visité recientemente. Bueno, es una pirámide bastante más moderna que las de Egipto. Vamos a entrar en su historia. Fue construida durante la época comunista a la que me refería anteriormente en Albania. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Un poco, aunque yo me imagino que ya sabéis un poco por dónde van los tiros y habéis echado un ojo al tema este de la pirámide, pues una construcción comunista, pero vamos a ir un poco analizando la historia de este extraño edificio. Y en principio, pues el cómo llegar hasta allí. Yo concretamente os voy a contar un poco mi odisea de viaje, que no fue tal. La verdad es que en mi caso desde Glasgow, desde Escocia, pues es bastante sencillo. Yo tenía un vuelo directo desde Edinburgh hasta el aeropuerto de Tirana, poco más de 3 horas. Así que, bueno, pues en mi caso bastante fácil. Supongo que los que nos estéis viendo y escuchando desde América, por ejemplo, o desde otros puntos que no sean Europa, pues quizá tenéis el viaje hasta Albania un poco más complicado, unas cuantas escalas. Hay muchísimos vuelos, si os interesa saberlo, desde Italia, que es pues si lo buscáis en el mapa, es una nación realmente muy cercana y que tiene bastante relación en este sentido con Albania. Albania no recibe demasiados turistas todavía, aunque se está abriendo ahora sí al turismo definitivamente, pero yo pude ver bastantes italianos, bastante turista italiano, y es que hay muchísimos vuelos desde Italia y también pues una cierta proximidad geográfica. En cualquier caso, yo me estuve alojando en Durrës, que es una población muy cerca, está a media hora en automóvil de la capital de Tirana, pero es una población costera en la zona de la playa de Durrës. Y bueno, lo que decidí hacer un día pues fue tomar el transporte colectivo, un bus, y acercarme a la capital, a Tirana. La estación terminal pues queda un poco lejos del centro, así que tuve que caminar hacia el centro. Y bueno, en Tirana lo cierto es que la mayoría de cosas importantes a visitar se concentran en torno a lo que es la plaza principal de
de Tirana, que es una grandísima explanada, una plaza bastante diáfana, pues donde tenemos museos, tenemos la ópera, tenemos la mezquita principal de Tirana. Recordemos que Albania oficialmente es un país musulmán, aunque bastante poco practicante. Y tenemos, bueno, pues prácticamente la Torre del Reloj también está. Ya digo, todo prácticamente se concentra en torno a esta plaza, salvo la pirámide. La famosa pirámide, pues que queda un poco más alejada, tampoco demasiado, yo creo que son 5 o 10 minutos de caminar en dirección sur, cruzando lo que es el río que atraviesa Tirana, el río Lana, y al otro lado del río pues ya aparece esta curiosa construcción, esta pirámide de la cual vamos a hablar hoy. Una pirámide que básicamente, no os imaginéis que tiene la monumentalidad de las pirámides de Egipto, no es uno de estos monstruos que parecen, o que son realmente casi montañas de tamaños colosales. No, en este caso es una pirámide mucho más humana, por así decirlo, construida en los años 80 del siglo XX, pero aún así es un edificio que destaca sin tener una altura extraordinaria, porque cualquier edificio, cualquier rascacielos de los que hay ahora mismo en el centro de Tirana, aunque no son muchos, supera con creces a la pirámide, con lo cual que nadie piense, no, es el punto más alto, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en lo más alto tiene un mirador desde el cual uno puede tener una vista bastante interesante, sobre todo de la parte central de Tirana. Bueno, pues uno llega y lo que se encuentra es una pirámide blanca, de un blanco inmaculado, todo hay que decirlo, de ahí ese sobrenombre que en ocasiones se le pone, es la pirámide blanca de Tirana. También es cierto que tiene este aspecto después de las reformas que se hicieron recientemente. Luego, cuando entremos en la historia, veréis que la pirámide no siempre ha sido tal y como se ve a día de hoy. Una pirámide blanca que en sus laterales, todos sus laterales son escaleras, una escalinata gigantesca que nos lleva hasta lo más alto de la pirámide, con lo cual es un edificio que también es visitable por dentro, por supuesto, pero lo curioso es la parte exterior, que se puede escalar, se puede recorrer con estas escalinatas, bueno, pues subir por la escalera hasta lo más alto, insisto, donde arriba pues hay una especie de mirador con unos cuantos bancos y bueno, lo más habitual es ver a turistas y no tan turistas, también se ve a mucha gente local que, bueno, esta pirámide al estar localizada en una especie de parque público, pues mucha gente va por allí a pasear, en un momento dado sube a lo alto, disfruta con las vistas. Yo en mi caso llegué a última hora de la tarde, bueno, realmente creo que eran las 5 y algo, 5 y media aproximadamente, era el momento de la puesta de sol en invierno, y disfruté bastante, no solo de la vista de todo el centro, ¿no? Desde arriba, sino además también disfruté con el momento de la puesta de sol sobre lo que es el centro de la capital de Albania, de Tirana. Bien, entramos un poco en la historia y cómo surge este edificio tan extraño, una pirámide en el centro de la capital de un país comunista de Albania, la pirámide de Tirana. Realmente, ¿qué significado tiene esta pirámide? Bueno, la pirámide abre concretamente, se comienza a construir unos años antes, desde luego, pero abre oficialmente el 14 de octubre de 1988. Prácticamente ya al final de lo que fue el régimen comunista que hubo en Albania, que finalizó en el año 91, finales del 91, principios del 92, ya se inició el proceso democrático, por así decirlo, ya vais a ver que esto está completamente, el edificio completamente relacionado con el régimen comunista que hubo en Albania, puesto que originariamente el nombre de la pirámide era el Museo Enver Hoxha. Enver Hoxha, no sé si se pronuncia así, creo que sí, algo similar, Enver Hoxha. Bueno, si conocéis un poco de historia de Albania, este señor fue el dictador comunista que tuvo Albania desde el año 1944, prácticamente final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1985, hasta que falleció. Fue uno de estos longevos dictadores comunistas. El régimen se extendió después de su muerte durante unos pocos años más, pero posiblemente uno de los... Bueno, aparte de que se estaba desmembrando todo lo que era el telón de acero europeo, todas las naciones comunistas, pero también el hecho de que el señor Hoxha ya no estuviera, pues también hizo bastante para esa transición que fue la salida de Albania del comunismo. Insisto, en principio, la pirámide abrió como Museo Enver Hoxha. Mucha gente pensó, por esta razón,
que tras su muerte, de hecho fue el propio dictador quien encargó la construcción de la pirámide, aunque él murió en el año 1985 y os decía que la pirámide abrió en el 88, así que nunca llegó a ver finalizada esta obra fantástica. Había incluso quien pensaba que esto iba a ser una especie de mausoleo para el propio Hoxha, que lo iban a enterrar en el centro de la capital. No fue así. También hubo quien pensaba que era un poco un museo con el legado del dictador, para que pues la gente viera las maravillas del comunismo durante esos 40 años del dictador Enver Hoxha. Y realmente pues parece ser que esa era la idea, ¿no? Hacer un museo que se refiriera a la persona. Fijaos, también es muy interesante cuando uno busca la información sobre los arquitectos a los que se les encargó la construcción de la pirámide, porque el nombre ya del arquitecto jefe, en este caso, pues puede resultarnos familiar. Pranvera Hoxha. Sí, familia de Enver, concretamente su hija, que era arquitecto. Pranvera Hoxha pues era la persona encargada, el arquitecto principal. Así que todo queda en familia, hasta el punto de que los arquitectos colaboradores, uno de ellos es un tal Clement Colanechi, que es el marido de la hija del dictador. Así que ya veis, en aquel entonces en Albania las cosas se hacían así. Todo quedó en familia. Otros dos arquitectos también que colaboraron fueron Pirro Basso y Vladimir Bregu, otros dos arquitectos albaneses. Con lo cual, pues fijaos, el dictador le encarga a su hija y a su yerno, en este caso, que junto con la colaboración de otros dos arquitectos, me imagino también bastante afines al régimen, pues esta monumental pirámide blanca. En su tiempo, recién construido, resultó ser el edificio más caro jamás construido en Albania. No podía ser menos, desde luego, iba a ser el museo del legado de... Yo no sé por qué, pero todos estos jefes de Estado, todos estos dictadores, siempre pretenden llegar más allá incluso de la muerte, trascender. Sucede, por ejemplo, me viene a la cabeza lo que sucede en Corea del Norte, ¿no? Donde la saga pues parece que continúa siempre con el legado tras la muerte de uno y otro, pues se sigue alabando a los dictadores pasados. Y en este caso parecía que iba a ser así, pero claro, yo me imagino que lo que nunca llegó a pensar el señor Hoxha es que muy poco después de su muerte, 6 años después, pues el comunismo iba a caer en Albania. ¿Y qué sucede cuando cae el comunismo? Os dije, el museo, el edificio, la pirámide abrió en el año 1988 como una exaltación de lo que fue el mandato del señor Hoxha y todo su legado, todo lo que hizo, exaltación del régimen comunista, por así decirlo. Pues en el momento que cae el régimen, año 1991, os lo decía antes, finales del 91 en Albania, el museo cierra completamente porque pues es un símbolo del comunismo y no va a permanecer abierto. Claro, ¿qué vamos a hacer con el edificio más caro de toda Albania? Una pirámide gigantesca que queda en mitad de la capital, en mitad de Tirana. Pues en principio en los años 90 se le buscan nuevas salidas. Se va a renombrar ya a lo largo de los años 90 con el nombre actual, la pirámide de Tirana o la pirámide blanca. En principio la forma piramidal no implicaba el nombre, simplemente, como os dije antes, era el museo del dictador. Después se utilizó lo que es la forma para darle el nombre actual, la famosa pirámide de Tirana. Insisto, en los años 90 se renombra y lo primero que se piensa es utilizarlo como una especie de centro de conferencias. Incluso en un momento dado se pensó llevar allí al Congreso, luego vamos a ver el Parlamento, utilizarlo con fines políticos ya democráticos, pero esto va a ser a lo largo de los años, porque durante muchos años, prácticamente 30 años, no se va a saber muy bien qué hacer. Es más, se va a utilizar para todo tipo de eventualidades e incluso en un momento dado va a quedar abandonado y en ruinas este magnificente edificio. Insisto, en principio pasa a ser centro de conferencias. En el año 1999, si recordáis, durante esta época se produce la guerra de Kosovo. Albania y Kosovo siempre han tenido una relación muy cercana, la siguen teniendo a día de hoy.
y se utiliza como base de operaciones la pirámide en sí. Dentro de la pirámide se establece una zona operacional, una base de operaciones para los cuerpos de la OTAN. Así que bueno, pues va a tener incluso esta connotación bélica, ¿no? Se va a utilizar como cuartel general de las tropas de la OTAN en este caso. Después de la guerra, nuevamente queda en desuso, y en el año 2001 se inicia un proyecto para incluir dentro de la pirámide o construir estaciones de radio y de cadenas de televisión, las centrales de las estaciones de radio y televisión, incluso utilizándolo como centro de emisiones a partir del año 2001. Pero esto tampoco va a durar más que unos pocos años. Parece ser que se construyen unos nuevos edificios para las televisiones y las radios, y nuevamente la pirámide va a quedar en desuso. Y a lo largo de esta primera década del nuevo siglo, de lo que son los 2000, a partir del año 2001, pues se empieza a estudiar qué hacer, porque ninguno de los proyectos anteriores ha llegado a buen término, y es en este momento cuando ya se empieza a hablar de demolición, sobre todo, os lo comentaba al principio, por lo que representaba. Un edificio comunista ya no es el museo que era anteriormente. Lógicamente todo lo que había representando al dictador y al comunismo fue desmantelado, fue sacado de allí inmediatamente, con lo cual ya no queda absolutamente nada de lo que fue en su día el museo exaltando la figura de Enver Hoxha. Pero todavía hay mucha gente, sobre todo pues, la gente que sí que vivió esas épocas, que ven esa pirámide, esa siniestra pirámide, pues como un símbolo de la represión y de todo lo que se vivió durante el comunismo. Así que se quiere realmente demoler. Lo curioso es que se hizo incluso en su momento un referéndum no vinculante en este sentido, pero bueno, una encuesta prácticamente, un referéndum, porque sí que fue oficial, a lo que fue la ciudadanía de Tirana, a los propios ciudadanos de Tirana, sobre si querían la demolición o no. Y los ciudadanos decidieron que no, aunque el gobierno iba por otro lado, y insisto, era un referéndum no vinculante, con lo cual pudieron haber hecho lo que quisieran, pero tomaron en cuenta la decisión de la mayoría de la ciudadanía, que en un momento dado, incluso a pesar de lo que les pudiera, las sensaciones que pudieran encontrar viendo esa pirámide que les pudiera recordar al comunismo, en cierto modo ya se habían acostumbrado a este curioso monumento. Así que la ciudadanía decidió que no se demoliera la pirámide de Tirana, y que allí quedó. Allí quedó. Finalmente se decidió que no se iba a demoler, pero ¿qué vamos a hacer con la pirámide? Bueno, 15 años se estuvo debatiendo qué hacer. Os lo decía antes, una de las opciones fue llevar allí al Parlamento, instalarlo, incluso construir una ópera, aunque es cierto que la ópera pues está en lo que es la plaza central que os decía antes de la ciudad, y no tendría mucho sentido construir otra ópera. En fin, nadie sabía muy bien qué hacer con la pirámide. Finalmente, en el año 2017 se sale un edicto definitivo en el cual el gobierno se compromete a no demoler la pirámide, sino a reformarla y reabrirla al público en un futuro. Comienzan a recopilar proyectos, se abre una especie de subasta de proyectos, y finalmente el proyecto que va a ganar se anuncia en el año 2018. Fijaos que ya nos estamos aproximando a fechas muy, muy, muy cercanas a la actualidad. En el año 2018 gana lo que se llama el proyecto Tumo Tirana, que consiste en reformar la pirámide para convertirla en un centro de enseñanza de informática y nuevas tecnologías para jóvenes estudiantes, jóvenes talentosos de Albania. No solamente se va a llevar a cabo este proyecto en el interior, crear este centro de enseñanza informática y nuevas tecnologías, sino que el proyecto Tumo incluye todo lo que es la visión exterior que podemos encontrar a día de hoy, que es estas escaleras que os comentaba al principio. Todas estas escaleras blancas para que se pueda subir por el exterior de la pirámide hasta lo más alto, hasta este mirador con bancos, en fin, hacerlo todo mucho más ameno al público. Yo creo que también intentar eliminar ese aspecto sombrío. Hay que decir que durante todos estos años la pirámide había sufrido vandalismo, las cristaleras habían quedado completamente rotas,
lo que eran las paredes estaban completamente pintadas con grafitis, en fin, incluso muchas pintadas en alusión como rechazo al comunismo, en alusión también a la guerra de Kosovo y como apoyo a Kosovo, os lo comentaba antes, en fin. Y claro, todo esto pues tenía que ser limpiado y ser reformado. Las escaleras que os comentaba, que yo creo es lo más característico, estas enormes escaleras blancas por todas partes, y también crear nuevas cristaleras para darle una cierta luminosidad, una mayor luminosidad, y que no siguiera, continuara siendo ese edificio sombrío que representaba un poco al comunismo. Finalmente, tras 5 años de remodelación y construcción y reforma, en mayo del año 2023, fijaos, hace prácticamente nada, ahora mismo estamos en abril del 24, con lo cual no hace ni un año, se abrió finalmente al público, insisto, en mayo de 2023, y no solamente con el centro de enseñanza que llevaba a cabo este proyecto TUMO, con las escaleras y las cristaleras, sino que todo lo que es la zona de alrededor de la pirámide, se construyó un parque con tiendas, incluso en el interior. Si uno entra dentro es visitable, por supuesto, las puertas están abiertas, a pesar de que sea este centro de enseñanza informática. También hay tiendas en el interior donde uno puede comprar souvenirs. Hay un centro cultural también, el mirador que os comentaba antes en lo más alto, y también unas curiosas edificaciones en forma de cubo, como de cubos rectangulares de colores que se aprobaron, que están dispersas por todo lo que es alrededor de la pirámide, incluso incrustadas encima de la pirámide. En las fotografías uno puede perfectamente ver estos cubos que son como cubículos, como habitaciones, que uno puede entrar dentro, subir arriba, y están extendidos por todo el parque de diferentes colores, amarillo, verde, azul, que es como también para dar más colorido, ¿no? Lo que se ha querido realmente ha sido en este proyecto pues eludir todo lo que fuera la sombría pirámide, ¿no? Que nos pudiera recordar a tiempos pasados, y ahora es una pirámide completamente blanca, con esas escaleras, enormes escaleras blancas, y todos estos pequeños cubículos coloridos que hay alrededor en el parque. Un parque, además, yo tengo que decir que lo visité a finales de marzo, ya finales de invierno, prácticamente empezando la primavera. La temperatura era agradable, pero tampoco era, pues yo creo que estábamos a 16, 17 grados, una temperatura bastante agradable. Pero yo me imagino que en verano, y con muchísimas más horas de luz, y un lugar muy soleado, pues con tanto color, el parque también tiene que ser realmente de una belleza y una tranquilidad espectacular. Tranquilidad relativa, porque siempre está lleno de turistas, de familias, de gente local que va a pasear. Así que, bueno, pues en esto se ha convertido lo que era la curiosa pirámide, ese museo Enver Hoxha, ordenado por el dictador comunista, y que se ha reconvertido muy bien. Yo creo que el proyecto TUMO fue muy acertado en lo que es a día de hoy un emblema de la capital de Albania, de Tirana, y un fantástico parque también, mirador para ir a pasear y visitar. Yo creo que esta es la moraleja principal de la construcción, y básicamente a lo que quería llegar al final del programa de hoy. Y es que todos estos edificios del pasado que algunas personas les pueden evocar, ¿no? Tiempos que quizá pues no fueron demasiado buenos, en este caso el comunismo en Albania, no creo correcto. Sucede mucho también con edificios, estatuas, cualquier cosa que nos pueda evocar tiempos pasados. En este caso quería referirme a la Segunda Guerra Mundial en muchos lugares, donde se ocultan muchos de estos emblemas, o incluso se eliminan directamente. Bueno, yo puedo entender, ¿no?, la aversión que en ciertos lugares puede llegar a existir hacia antiguos regímenes políticos, dictadores. Pero, por otro lado, me parece mucho más positivo esta actitud que tomaron los albaneses de reconvertir, no demoler. Reconvertir en el sentido de, querer hacer una vista más amable, en ningún caso rememorar el pasado, pero no esconderlo, saber que la pirámide está allí
y saber todo lo que os he contado hoy sobre la historia y por qué surgió este edificio y quién lo construyó. Porque en el fondo yo creo que el pasado no hay que esconderlo, por muy malo que sea. Lo que hay que hacer es aprender de él. Porque en el momento que se esconde, el pasado puede llegar a olvidarse. Y en el momento que se olvida, no habremos aprendido nada y nos veremos condenados a repetirlo. Y esto es lo que está sucediendo en muchos lugares a día de hoy, donde la historia se ha eliminado, tergiversado, ocultado, y de esta manera se está repitiendo e incluso de forma mucho más virulenta que anteriormente. Así que en este sentido mi aplauso para el proyecto Tumo, Tirana, y quien quiso no demoler sino reconvertir pues este antiguo símbolo de un régimen que estaremos de acuerdo en que en Albania del que se quiere pasar página y no olvidar, pero dejarlo en el pasado como algo que sucedió y que no se debería de volver a repetir. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Nos hemos salido un poco, ¿no?, de la temática de misterio, pero yo creo que era interesante traeros. A mí me impresionó este edificio y por eso he querido traeroslo al programa para que conozcáis un poco más el lugar. Y por supuesto, pues si tenéis ocasión de visitar Albania, ya sabéis, la pirámide de Tirana es uno de los lugares por donde debéis daros un paseo. Espero que os haya gustado el programa de hoy y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.